registro. Ok, entonces una de las cosas que nos quedó por conversar la vez pasada fue esta parte del sistema endocrino de los órganos reproductores. Vamos a conversar algunas cositas y ustedes después pueden profundizar con más detalle en los libros de texto. Bueno, la función de los órganos reproductores es justamente la reproducción. Y para ello, entonces, lo que tienen que hacer estos órganos reproductores es generar los gametos, el gameto femenino y el gameto masculino, y entonces, como ya recordarán probablemente de algunas de sus clases de biología, estos órganos, ¿cierto? En el caso de la mujer son los ovarios y en el caso del hombre son los testículos, son aquellos entonces encargados de producir los gametos, el óvulo y los espermatozoides. Y esto es un proceso que es coordinado por las hormonas, coordinados en el sentido de que en una parte de la etapa de la vida comienza a ocurrir este proceso, luego se interrumpe y luego entonces finaliza em, en el caso de la mujer, ¿cierto? Cada mes hay un gameto femenino y en el caso de los testículos hay producción de bastantes espermatozoides, ¿ya? Y es prácticamente después, a partir de la adolescencia, es un proceso que es continuo hasta la muerte. En el caso de la mujer es un proceso que se interrumpe em, hasta que se termina, digamos, el pool de células que se van a generar y que se van a convertir en óvulo. Entonces, es un proceso que está comandado por el sistema endocrino y es un proceso que responde entonces a este eje que hemos conversado ya, que es el eje hipotálamo, hipófisis y en este caso entonces las gónadas. Entonces hay unas hormonas que son las gonadotrofinas que entonces son las que se encargan de coordinar este proceso. Entonces estas gonadotrofinas son la FSH y la LH, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, son las hormonas entonces las dos bien conocidas que coordinan este proceso a nivel de estas células. Entonces aquí participan varios tipos de células y algunas células entonces van a ser productoras de hormonas y las otras células entonces van a ser productoras finalmente de los gametos. Em, en el caso de la mujer, ¿cierto? Es un poco más complicado esto y se forman pequeños grupos de células, digamos, que se especializan en una función y la otra, o la otra, y ahí emerge entonces, por ejemplo, un tejido que es endocrino por un corto periodo de tiempo y luego después ese tejido degenera si es que no hay fecundación, ¿cierto? Y luego entonces da comienzo, digamos, a otro ciclo. Ya. Entonces, es un proceso que es regulado por retroalimentación. Ya sabemos entonces en qué consiste la retroalimentación, retroalimentación positiva y negativa, están los dos presentes. Y lo que quiere decir entonces, como para recordar un poco eso, es que es un proceso que la producción de hormonas por parte de las gónadas, entonces es lo que está ya sea estimulando o frenando la estimulación justamente de las células que están produciendo las hormonas, ¿ya? Entonces lo que vemos aquí es básicamente lo que pasa en el caso de los testículos. Entonces los testículos, lo que hay son células que van a ser productoras entonces de los espermatozoides, que en el fondo son células que van a sufrir este tipo de división meiótica, que es una división bien particular porque reduce a la mitad el material genético y estos espermatozoides entonces se forman y maduran, ¿cierto?, en el testículo hasta ser después eliminados a través del líquido seminal. Y hay otro tipo de células, por ejemplo, las células de Sertoli justamente son estas células que están formando
y que están coordinando este proceso de espermatogénesis. Y las células de Leydig son células que van a ser también importantes porque son células productoras de esta hormona que se reconoce como una hormona, digamos, que da los caracteres sexuales secundarios masculinos, que es la testosterona, y entonces es la que va a actuar a través de este brazo de retroalimentación negativa sobre la hipófisis. Recordemos entonces sobre la adenohipófisis, que es la que produce estas gonadotrofinas, la LH y la FSH, y la que va entonces, en particular en el caso de la LH, va a frenar entonces la estimulación de las células de Leydig. Y por su parte, recordemos también de que el hipotálamo es la que está también comandando la adenohipófisis para que produzca las gonadotrofinas a través de la producción de este factor liberador de gonadotrofinas, que es la GNRH. Entonces, este es una especie de circuito, ¿cierto?, hormonal, donde nuevamente tenemos este componente que es el sistema nervioso, que el hipotálamo es parte del sistema nervioso. Después tenemos un componente que es, ese componente del hipotálamo, ¿cierto?, es neuroendocrino y produce estas sustancias que se liberan a la sangre y por la sangre actúan en la hipófisis anterior. Y luego entonces esta hipófisis anterior responde secretando las gonadotrofinas acá, ¿cierto? En esta magnificación del esquema. Y eso produce entonces de que las células de Leydig, que son parte de este tejido del testículo, pueda producir la testosterona y esta entonces al mismo tiempo pueda actuar por este brazo de retroalimentación negativa regulando su propia producción. Entonces habíamos comentado la otra vez en el caso del cortisol, que era un ejemplo bien bonito de ver cómo se regulaban los ciclos estos de luz-oscuridad del cortisol. Eh, Habíamos visto que durante la noche estos niveles de cortisol son bajos y comienzan a aumentar por allá por las 5 de la mañana y luego entonces se mantienen altos durante la mañana, el mediodía y después hacia la tarde comienzan a disminuir. Entonces uno se pregunta cómo esto se produce, estos ritmos hormonales son producidos. Bueno, entonces uno tiene que pensar de que hay un sistema que regula finalmente los ritmos de luz-oscuridad o los que se llaman los ciclos circadianos de estas hormonas, ¿ya? En el caso de la testosterona también sigue un ritmo diario. Si uno toma los niveles de testosterona en la mañana o la tarde, no son los mismos, ya sabemos que todos estos parámetros del medio interno, entonces producción de hormonas también es otro parámetro del medio interno, que hay que agregarlo a la lista que ya teníamos, y que produce una oscilación de este factor entonces durante el día, ¿ya? Y esas oscilaciones entonces responden justamente a cómo este sistema funciona. Entonces, cómo las neuronas hipotalámicas están regulando la producción de hormonas de la hipófisis y cómo esta entonces al mismo tiempo regula la función de órganos periféricos, como es el caso de los testículos. Y el otro tipo de célula que es importante ver en este esquema son las células de Sertoli, que son las células de sostén y que están, como les decía recién, coordinando lo que es la espermatogénesis. Esta también son células que son sensibles a la FSH, a la hormona folículo estimulante, y esta hormona entonces es la que está coordinando finalmente este proceso de producción de espermatozoides. Y las células de Sertoli, al mismo tiempo, no solo entonces son las que coordinan este proceso de espermatogenia, sino que además son células endocrinas también produciendo esta hormona que es la inhibina, la cual entonces por este mecanismo de retroalimentación negativa están regulando la producción de FSH, ¿ya? Y esto finalmente entonces tiende a regular entonces este timing que les decía yo con respecto al cortisol y con respecto a todas las hormonas en general, de este timing, de cuándo ocurre este proceso y que ocurra de una manera secuencial y que el producto final entonces sea el que se está esperando, ¿ya?
Por lo tanto, volvemos entonces a esta idea de control, ¿cierto? El control hormonal y que es un control que se requiere, producto que lo que quiere el sistema finalmente, lo que quiere entre comillas, es coordinar entonces cuánta hormona se va a producir y en qué minuto es importante que se produzca, ¿ya? Entonces, incluso estas hormonas sexuales tienen ritmos estacionales. Fíjense ustedes, tienen ritmos estacionales, me refiero a las estaciones del año, ¿ya? Entonces los niveles de testosterona, por ejemplo, son sensibles de acuerdo a la disponibilidad de luz durante las estaciones del año. Entonces no es lo mismo en invierno qué sé yo, que en verano, ¿ya? Donde hay baja disponibilidad o alta disponibilidad de luz. En el caso de la mujer, en el ovario está ocurriendo un proceso bien interesante donde participan varios tipos de células y lo importante para el ovario es generar cada mes un óvulo, ¿ya? Un ovocito secundario, y que este ovocito secundario es ovulado, o sea, es expulsado básicamente del ovario para que viaje a través de las trompas de falopio hasta la cavidad uterina. En la eventual entonces situación de que ocurra una fecundación, óvulo entonces estructura lo que es, junto con el espermatozoide, estructura lo que es el cigoto y el cigoto entonces se implanta en la matriz endometrial y entonces comienza la gestación dentro del útero. ¿Ok? Entonces, este proceso de ovulación finalmente es lo que se quiere lograr y también tiene, como decíamos, un timing, hay un tiempo entonces en el cual se genera esta ovulación y este proceso es controlado entonces por la generación de hormonas, ya que son hormonas distales, en el caso de la hipófisis, y hormonas locales, como es el caso de los estrógenos y la progesterona que se generan dentro del ovario. Entonces aquí hay un esquema que les muestra básicamente la secuencia de este proceso y interesantemente este grupo de células que forman este tejido que es transitorio, ¿cierto? Que va cambiando de fase, que va madurando, entonces que se van terminando las divisiones meióticas y mitóticas que van ocurriendo a lo largo de este proceso, forma un órgano que es el cuerpo lúteo, que es un órgano que es productor de progesterona y que es un órgano que es transitorio. Es decir, como les decía recién, si es que no se implanta eh, un, un cigoto en el endometrio, este es un órgano que genera. Entonces, formando estos cuerpos residuales que quedan en el ovario, que son el corpus albicans, son los cuerpos blancos, ¿ya? ¿Cómo ocurre esto? De una manera bastante particular, porque aquí hay una coordinación en lo que pasa en los ovarios con lo que pasa en el útero. Entonces, otra de las cosas que se quiere lograr, además de la ovulación, es que el útero se prepare para la recepción de un cigoto. Es decir, si ocurre, si ocurre el proceso de fecundación, entonces se va a formar un cigoto y si todas las cosas salen bien, este cigoto entonces se va a implantar dentro de lo que es el endometrio, ¿ya? Entonces el endometrio todos los meses sufre cambio fisiológico, es decir, hay una parte del endometrio que crece y que se prepara entonces para la recepción de un posible cigoto, ¿ya? Entonces, la acción del ovario, parte de la acción del ovario, parte de este proceso de generación de este único gameto cada mes, es que el endometrio crezca y por lo tanto entonces se prepare para la recepción de un cigoto. ¿Ya? Entonces, quien hace este proceso de crecimiento son los estrógenos y quien mantiene, una vez entonces que esto ha crecido, la capa funcional, digamos, del endometrio crece, son la acción de la conjunta de las hormonas progesterona y estrógeno, entonces em, que mantienen y que ayudan a que estas células maduren
y que entonces se preparen para la implantación de un cigoto. Si esto no ocurre, entonces la caída de las hormonas de estrógeno y progesterona entonces determina de que ocurra un desprendimiento de la capa funcional del endometrio cada mes entonces, y ese desprendimiento de esta capa entonces es lo que se constituye el flujo menstrual, ¿ya? Entonces, como sabrán, este es un proceso que es finamente coordinado, al igual que en el caso de la espermatogénesis, y que la normalidad de este proceso depende justamente del control de las hormonas. Entonces, en este ciclo menstrual va a haber una etapa folicular, entonces, donde se están generando, se está desarrollando los folículos, estos folículos que se ven acá, ¿ya? Entonces, que es básicamente lo que va a resultar de este desarrollo folicular en la formación de un óvulo y la ovulación. Y después entonces lo que ocurre entonces en la fase lútea, que es básicamente la formación del cuerpo lúteo y el comienzo de la producción de progesterona. Y finalmente entonces, si esto, como dije recién, si no hay una implantación de un cigoto, ocurre entonces que se desprende esta capa funcional y ocurre la menstruación y da entonces inicio a un nuevo ciclo folicular. Y esto se mantiene entonces hasta que toda la corte de folículos que están disponibles en el ovario, que son limitados, se terminan, y eso determina entonces el término, digamos, de la etapa reproductiva, digamos, de la mujer en términos biológicos, ¿ya? Entonces, acá tenemos, como decía recién, es bastante más complicado, por eso es lo que aparecen bastante más máses y menos en este esquema, mostrando finalmente la regulación que se produce. Entonces, volvemos a tener este sistema hipotálamo, hipófisis y el ovario. Y acá entonces lo que tenemos son los mismos tipos de factores liberadores que encontramos en el caso de los varones, que es este factor liberador de gonadotrofinas lo libera el hipotálamo, y este entonces tiene un efecto estimulador, eso es lo que significan los MASes, son efectos estimuladores de esta hormona sobre la hipófisis anterior, y esta al mismo tiempo entonces libera como respuesta a ello, libera la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, y cada una de estas dos hormonas entonces va a tener efectos sobre diferentes tipos celulares. Por ejemplo, la hormona luteinizante va a tener un efecto estimulador sobre las células de la teca, en los folículos, y esto entonces va a resultar en la liberación de hormonas, entonces, como es el caso de andrógenos, que van a actuar entonces sobre este desarrollo folicular, donde al mismo tiempo también va a actuar la hormona folículo estimulante, que también es producida em, por la glándula adenohipófisis, y la estimulación por parte de la FSH sobre estas células foliculares, entonces, que son en particular las células de la granulosa, van entonces a generar la liberación de estrógenos, ¿ya? Yo les decía la otra vez que los estrógenos, que en el caso de hombres y mujeres, no es que los hombres no tengamos estrógenos. De hecho, tenemos estrógenos, y también la mujer tiene andrógenos como testosterona, pero lo que pasa es que los niveles son distintos, y por supuesto el timing también es distinto. Esto de que cuando se producen estas hormonas, a eso me refiero durante el día o durante las etapas estacionales, como les decía yo en el caso de la testosterona, es cuando temporalmente hablando se producen estas hormonas. Entonces, nosotros los varones también tenemos estrógeno, y una de las cosas que sucede en el caso de los dos sistemas, digamos, es que los estrógenos dentro del sistema nervioso central se traducen, en el fondo los andrógenos, quiero decir, la testosterona, al pasar la barrera hematoencefálica, se traduce en estrógeno. Y son los estrógenos finalmente los que tienen acción sobre diferentes partes del cerebro para, por ejemplo, coordinar o producir
conductas reproductivas. ¿Ya? Entonces, no es que los hombres no produzcan estrógeno, no es que las mujeres no produzcan andrógeno. ¿Ya? Aquí se está mostrando en el caso particular de que las células de la teca son productoras de andrógeno, las cuales entonces actúan directamente sobre las células de la granulosa para que ellas puedan sintetizar estrógeno. ¿Ya? Entonces, y recordemos que todas estas hormonas, andrógenos, estrógenos, son producidos a partir del mismo tipo de precursor. Entonces, lo único que hay que cambiar ahí, lo único que el tejido tiene que tener para formar el otro tipo de hormona es las enzimas necesarias para formar ya sea andrógeno o estrógeno. ¿Ya? Entonces es una materia que tiene que ver con la expresión de genes finalmente. O sea, qué tipos de genes se van a expresar son los tipos de enzimas que se van a tener y al mismo tiempo entonces los tipos de enzimas van a determinar el tipo de hormona que se va a producir en los diferentes tipos de tejido. Una de las cosas interesantes que ocurre con los estrógenos es que tiene estos dos efectos dependiendo de la etapa del ciclo menstrual. Los estrógenos pueden tener un efecto de retroalimentación negativa en una etapa del ciclo o pueden tener una etapa de retroalimentación positiva en otra etapa. Y esto hace referencia justamente a que hay una etapa del ciclo donde ocurre la ovulación, ¿cierto? Que es justamente esto que mostramos en este esquema, que es la expulsión del óvulo una vez que ya se ha formado, ¿cierto? Que en realidad es el ovocito secundario, se expulsa del ovario, entonces es capturado por las trompas de falopio y termina entonces su maduración y a la espera, digamos, o viaja a través de las trompas de falopio y que eventualmente puede encontrarse con espermatozoides y ocurrir el proceso de fecundación. ¿Ya? Entonces, para que ocurra el proceso de ovulación, es necesario entonces que exista un aumento en los niveles de estrógeno. Y para que ocurra un aumento transitorio también en los niveles de estrógeno, los estrógenos entonces cambian de una modulación por retroalimentación negativa a una modulación por retroalimentación positiva. Entonces se estimula a la adenohipófisis a que produzca más FSH y la FSH entonces va a actuar sobre las células de la granulosa produciendo más estrógeno. Entonces, eso es interesante porque una misma hormona puede tener una retroalimentación negativa en una parte de este ciclo menstrual y al mismo tiempo puede tener en otra parte, entonces en otra etapa puede tener una estimulación positiva. Ahora, lo que decíamos recién es que hay un timing y aquí se expresa bastante bien este timing o temporalidad de la producción de hormonas. ¿Ya? Por ejemplo, si vemos acá la concentración de estrógenos en la orina eh, recolectados en 24 horas, entonces lo que tenemos es que entre los 0 años y los 12 años hay una baja producción de estrógeno y luego entonces comienza a haber un ciclamiento de la producción de estrógeno. ¿Ya? Y eso entonces marca el inicio de la pubertad, es decir, el inicio de la etapa reproductiva, acá en el caso de la mujer. Ahí se manifiestan los caracteres sexuales secundarios y por lo tanto entonces se comienza a oscilar esto, digamos, en un ciclo que dura cada 28 días y esto se mantiene, entonces esta oscilación se mantiene, esta producción de estrógeno se mantiene entonces hasta que se alcance la menopausia, donde determina, digamos, el término de la etapa reproductiva de la mujer. ¿Ya? Y esto entonces los niveles de estrógeno bajan y por supuesto también los niveles de progesterona. Por eso la progesterona se produce transientemente en la segunda etapa del ciclo menstrual por parte del cuerpo lúteo. Entonces también hay un ciclamiento de progesterona que se termina hacia la menopausia. Ahora no es el término final de la producción
de estas hormonas, porque en particular de los estrógenos, porque una parte de estas hormonas sexuales son producidas por la glándula suprarrenal, ¿ya? Entonces hay una producción menor, por supuesto, pero todavía se mantiene un nivel de estrógeno circulante. Y la regulación negativa tiene que ver con el freno de la producción de el caso de la hormona folículo estimulante. Entonces, en la primera etapa del ciclo, donde los estrógenos entonces están estimulando, por ejemplo, el desarrollo del endometrio, que es lo que mostrábamos acá, ¿cierto? En la fase proliferativa del ciclo, entonces son los estrógenos los que están estimulando el endometrio. Entonces uno requiere la producción adecuada, una cantidad adecuada de estrógeno, para evitar de que la proliferación de esta capa funcional del endometrio no sea sobremedida, y aquí eso va a repercutir sobre lo que es el flujo menstrual. Entonces, quiere decir que los estrógenos también hay que tenerlos regulados durante esta etapa. Entonces, esta regulación se hace por este brazo de retroalimentación negativa, ¿ya? Entonces, con ellos se puede regular cuánta cantidad de estrógenos se están produciendo. Pero luego, cuando alcanzamos esta etapa de ovulación, donde se produce un pic de estrógenos, la concentración máxima de estrógenos, es cuando se requiere entonces que los estrógenos actúan sobre la hipófisis, por ejemplo, actúan a través de una retroalimentación positiva, entonces estimulando mayormente la producción de hormona folículo estimulante y por lo tanto entonces se genere mayor cantidad de estrógeno y con ello entonces gatille lo que es la ovulación, ¿ya? Entonces, esto es lo que hemos estado conversando de una manera más esquemática. Tenemos el hipotálamo que produce este factor liberador de la gonadotropina. Tenemos la adenohipófisis que produce entonces la LH y la FSH. En el caso de los varones, entonces, van a actuar estas hormonas en las células de Leydig y en las células de Sertoli. Las células de Leydig, entonces, de Leydig son las que son encargadas de producir los andrógenos y, por supuesto, entre los andrógenos que se producen está la testosterona y la testosterona entonces actúa a través de una inhibición negativa, ¿cierto? Una retroalimentación negativa sobre la producción de hormonas de estas gonadotrofinas, este factor de liberador de gonadotrofinas, y sobre la producción de LH y FSH. Y por parte de las células de Sertoli, entonces se va a generar la inhibina y por supuesto la espermatogénesis. Y la inhibina entonces es la que actúa sobre la adenohipófisis para frenar la producción de hormonas folículo estimulantes. Y al mismo tiempo entonces los andrógenos, como la testosterona, van a tener efectos, acciones sobre las células de Sertoli que van a coordinar también la producción de espermatozoides. Y todos los efectos anabólicos que involucran entonces la acción de los andrógenos, ¿cierto? Que tienen también que ver con la, que tienen que ver con los caracteres sexuales secundarios y con el mantenimiento de estos caracteres en el tiempo. Y en el caso de la mujer, entonces, tenemos el mismo eje, las mismas hormonas, pero actuando sobre tejidos distintos, ¿cierto? Sobre tipos celulares distintos. Las células de la teca son productoras de estrógenos y de andrógenos, junto con las células de la granulosa, entonces, los cuales van a actuar por retroalimentación sobre estas estructuras, entonces, que están estimulando la producción de estas hormonas, ¿ya? Y de esa manera, entonces, se mantiene un equilibrio en la producción de estas hormonas y, por lo tanto, un mantenimiento de, qué sé yo, pues, de los caracteres sexuales secundarios,
y del ciclamiento de estas hormonas en el tiempo. Ok, entonces era una de las partes que nos quedaba de la clase anterior, y lo que corresponde ver un ratito es lo que corresponde ver ahora es sistema motor, ¿ya? Y vamos a ver un ratito eso, y ya para la otra clase nos va a quedar iniciar con el sistema cardiovascular, y vamos a iniciar con sangre. A ver, ¿qué estoy haciendo? Ok, entonces, okay, hemos discutido, hemos aprendido de que hay estos dos sistemas, que es el sistema nervioso y el sistema endocrino, y que son sistemas que en gran medida, tienen que ver con coordinación de funciones del resto del cuerpo. Ya, el sistema endocrino es un sistema de señalización a distancia. ¿Ya? Entonces permite que diferentes tipos de células puedan conversar y puedan generar efectos sobre efectos deseados, digamos, sobre los tejidos. Entonces, si uno piensa en el crecimiento, es producto entonces de que hay hormonas, como en el caso de la hormona del crecimiento, que estimula los tejidos a crecer. Si uno piensa en los huesos, por ejemplo, o en la musculatura, o lo que sea, estos efectos de crecimiento entonces son regulados por parte de hormonas. ¿Ya? Entonces las hormonas coordinan procesos a muy largo plazo y son fundamentales para procesos fisiológicos de corto plazo y de largo plazo. Por ejemplo, el crecimiento es un proceso que es de largo plazo. Entonces nosotros, los humanos, demoramos años en crecer. ¿Ya? Y el sistema nervioso es un sistema que está coordinando todas las funciones del cuerpo, incluyendo las endocrinas, como pudimos ver. Entonces, a través de este sistema de hipotálamo, hipófisis y las glándulas periféricas. ¿Ya? Ahora, lo otro que hace el sistema nervioso es, a través del sistema motor, es producir respuestas o acciones motoras, ya que se pueden traducir en conductas reflejas o voluntarias, y también se pueden traducir en funciones de órganos, ¿ya? De otros órganos aparte de aquellos que forman el sistema musculoesquelético. Por ejemplo, el caso de la coordinación de los movimientos intestinales. Entonces, si ustedes se han fijado, los intestinos no se están, también tienen un ciclo de movimiento, y a veces uno los percibe que se están, se están moviendo, especialmente cuando uno está cerca del almuerzo, ya de las horas de comida, hay mayor movimiento gastrointestinal. ¿Ya? Entonces, y ese movimiento gastrointestinal es producido endógenamente por el mismo componente del sistema nervioso del intestino, que lo vamos a ver después, que es el sistema nervioso entérico. Y este sistema nervioso entonces coordinado por el sistema nervioso central y periférico. ¿Ya? Entonces lo que nos preocupa ahora es entender cómo se genera este control motor. ¿Y por qué es tan importante entender esto? Porque finalmente todo nuestro día uno tiene acciones motoras.
Entonces nos levantamos, hacemos las tareas, vamos a clase, nos tomamos un té, comemos, son todas acciones motoras, ¿ya? Son todas acciones que son conductas motoras. Entonces, para ello se requiere de que el sistema nervioso pueda hacer este circuito, en el fondo, procesar información que es sensorial y traducir este procesamiento sensorial en acciones, ¿ya? En conductas motoras, finalmente. Y estas conductas motoras se hacen a través de la acción de células especializadas que son las células musculares. Y ahí vamos a hablar en particular de las células esqueléticas porque son aquellas que están asociadas al esqueleto, al aparato locomotor pasivo, y como este esqueleto es articulado, entonces la presencia de este tejido muscular permite mover el esqueleto, ¿ya? Y entonces de esa manera se permiten las acciones de movimiento que nosotros hacemos durante nuestro día, ¿ya? Entonces para ello es importante que haya una coordinación bastante fina también de lo que es el componente sensorial que se está mostrando en esta imagen, o sea, toda la información sensorial exteroceptiva, la información que viene del interior de nuestro cuerpo, incluyendo los músculos, para que el cerebro y para que las estructuras en general del sistema nervioso central, médula espinal, ¿cierto? El tronco encéfalo y estructuras corticales y subcorticales del cerebro puedan entonces manejar estos músculos y producir entonces las acciones motoras. Si uno piensa, por ejemplo, en esta acción, es decir, yo quiero tomar agua, estoy sediento, hay un desbalance en el medio interno, lo que necesito entonces para corregir este desbalance es agua, para restablecer la homeostasis o para prevenir, digamos, de que la homeostasis sea desequilibrada, y entonces requiero información sensorial, es decir, dónde está el vaso, tiene agua o no tiene agua, cuáles son las dimensiones del vaso, y toda esta información entonces procesada por el sistema nervioso, y esto entonces se traduce en que uno toma el vaso con la mano, ¿ya? Y para ello entonces, que parezca tan trivial, es bastante complicado esto. Toma el vaso con la mano, o sea, la mano, dirige el brazo y la mano hacia donde se encuentra el vaso, toma el vaso, ajusta, digamos, la presión sobre el brazo, de la mano sobre el vaso, para que no se nos caiga el vaso, ni tampoco para que podamos romper el vaso. Ya si somos muy fortachones, no vamos a romper el vaso. Y eso entonces, después llevamos el vaso hacia el lugar que corresponde. No nos llevamos el vaso a los ojos o a los oídos, sino que nos llevamos el vaso con agua hacia la boca, que es donde se ingieren las cosas que van a ser absorbidas por parte del sistema gastrointestinal. ¿Ya? Entonces, una acción que es, si uno lo mira desde ese punto de vista, es una acción tremendamente coordinada. ¿Ya? Entonces, y esa coordinación lo hace el sistema nervioso a través entonces de coordinar el sistema motor. ¿Ya? Entonces, todo lo que vimos la otra vez de los órganos de los sentidos, toda esta información sensorial, que ya entendemos entonces cómo es que estos órganos de los sentidos producen esta transducción de señales para que el sistema nervioso pueda procesar esta información y hacer cosas con esta información, ¿cierto? Como es el output, la salida motora, ¿ya? El control de los músculos esqueléticos y por lo tanto generan movimiento, generan el movimiento del cuerpo, ¿ya? Y este movimiento entonces implica la participación de estos músculos, de esta musculatura esquelética, y estos son como los reconocidos como el grupo fundamental de órganos efectores. ¿Ya? Y la función específica de la musculatura esquelética entonces es la generación de fuerza. No solo la musculatura esquelética, sino que también la musculatura que el músculo liso, el músculo cardíaco también tiene la misma función que generación de fuerza y movimiento. ¿Ya? Pero en particular nosotros vamos a discutir qué es lo que pasa con la musculatura esquelética. Y la generación de movimiento
entonces va a haber un movimiento reflejo, un movimiento rítmico, un movimiento voluntario, ¿ya? Para poder entonces, de esa manera, tener la posibilidad entonces de, por ejemplo, si estoy sediento, alcanzar un vaso de agua o ir a una fuente de agua y tomar agua. Entonces es fundamental para el mantenimiento de la homeostasis en el corto y en el largo plazo, ¿ya? Ahora, la base del movimiento es una transformación de energía biológica que se denomina transducción biomecánica. Entonces, básicamente, la transformación de energía química, ¿no?, en forma de ATP en energía mecánica, en el fondo, que es el movimiento de las células musculares, ¿ya? Entonces, para que uno se pueda mover, requiere energía, y esa energía entonces se obtiene a partir del metabolismo generador de ATP, y esta molécula entonces que ya sabemos que es la molécula de cambio energético, de pago, como las células pagan sus procesos que consumen energía en forma de ATP, y la contracción muscular es uno de esos procesos. Entonces ahí gastamos un montón de ATP en hacer que los músculos se contraigan. Ahora, la contracción de los músculos, que es lo que tenemos acá abajo, ¿ya? Esos son los músculos esqueléticos, son controlados entonces por el sistema nervioso, que es todo lo que tenemos acá arriba, ¿ya? Y estos músculos esqueléticos no son autónomos, no es como el corazón, que se contrae autónomamente, lo que no quiere decir que el sistema nervioso regule la función del corazón. Como ya decíamos, el sistema nervioso simpático y parasimpático pueden acelerar o desacelerar el corazón respectivamente, pero no están comandando a que el corazón se contraiga. ¿Ya no? El corazón no necesita el comando del sistema nervioso para hacer que las células que forman el corazón, los cardiomiocitos, se contraigan, ¿ya? Es un órgano que es totalmente autónomo en ese sentido. En el caso de las células musculares esqueléticas no es así. Ellas han supeditado la contracción muscular al comando del sistema nervioso, ¿ya? Entonces se contraen solo si el sistema nervioso se lo indica, ¿de acuerdo? Ahora, para que la contracción muscular sea coordinada, si uno piensa en caminar, por ejemplo, hay una coordinación de grandes grupos musculares que hace entonces que esta coordinación, en un minuto estos músculos se contraigan, en otro minuto no se contraigan, se relajen, y que de esa manera entonces uno pueda estirar la pierna, pueda fletar la pierna, estirar la pierna, fletar la pierna, estirar la pierna, que básicamente es lo que uno hace cuando va caminando. Entonces estira la pierna, flecta la pierna, estira la pierna, flecta la pierna, y eso hay que coordinarlo entre las dos piernas, entre la pierna derecha y la pierna izquierda, ¿ya? Entonces, esa coordinación motora la realiza el sistema nervioso, porque es quien le ordena al músculo esquelético a que se contraiga a través de este componente que son las conocidas neuronas motoras. Y las neuronas motoras, recordemos que son neuronas que están en la médula espinal, y son estas motoneuronas, están en la médula espinal. El soma de estas neuronas se encuentra en la región anterior, o en el asta anterior, o cuerno anterior de la médula espinal. Y el axón de esas neuronas entonces son las que establecen la sinapsis neuromuscular, es decir, entre las neuronas motoras y fibras musculares del músculo esquelético, ¿ya? Y por otra parte, hay un montón de información sensorial. Entonces, por ejemplo, información que proviene de los mismos músculos para indicar, por ejemplo, qué nivel de contracción tiene el músculo, qué nivel de tensión o de fuerza está ejerciendo el músculo. ¿Saben por qué es importante eso? Porque si uno no regula el grado de contractibilidad de los músculos, no puede regular el grado de fuerza que uno puede ejercer sobre un cuerpo externo, ¿ya? Como el vaso que yo les decía hace un rato.
Entonces es importante este feedback sensorial, es decir, que está retroalimentando al sistema nervioso para que pueda entonces coordinar el movimiento y coordinar, por supuesto, en ese sentido, la musculatura esquelética. Entonces, la médula espinal tiene circuitos propios, como habíamos visto en otra diapositiva, circuitos donde hay un componente sensorial aferente. Luego tenemos entonces procesamiento dentro de la médula espinal, de circuitos locales en la médula espinal, y estos entonces involucra como una salida de este, o resultado de este procesamiento interno, la acción de las motoneuronas sobre la musculatura esquelética. Y al mismo tiempo tenemos centros superiores, como en el caso de las cortezas motoras, regiones del tronco encéfalo, otras regiones que son subcorticales, como los ganglios basales, el conocido cerebelo, que forman parte de un sistema de coordinación motor que es el responsable finalmente de regular los circuitos locales en la médula espinal y por supuesto regular la acción de las motoneuronas, que son las que finalmente controlan la musculatura esquelética. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué cosas hace la corteza motora? Son todas las cosas complejas que hacemos. Por ejemplo, planificar el movimiento. Esto de que si yo quiero abrir la puerta, entonces, ¿cuáles son los pasos que hay que realizar? ¿A qué distancia está la puerta? ¿En qué dirección está la puerta de la pieza o de la casa? Em, ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que esquivar? Entonces, todo este proceso de navegación espacial, si hay una mesa en mi camino, entonces, ¿qué es lo que tengo que doblar hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Dónde está la muralla? Etcétera. Entonces, todo ese es un proceso que es eh, de planning, ¿cierto? De planeamiento, de planificación del movimiento. Y después viene la iniciación del movimiento. Una vez que ya está planeado por las cortezas motoras, entonces tiene que iniciar el movimiento. Entonces la iniciación implica, por supuesto, la contractibilidad de los músculos. ¿Ya? Y la generación del movimiento en la dirección que se requiere. Entonces, si uno sigue pensando en esto de abrir la puerta, entonces las cortezas motoras planean esto, todo el sistema de coordinación que estamos conversando planea y ejecuta el movimiento, es decir, activa las motoneuronas y estas activan a los músculos esqueléticos. Y esto entonces implica que se genera una respuesta motora y esa respuesta motora entonces tiene que ser, eh, por decirlo entre comillas, vista por el sistema de coordinación para que se hagan ajustes de ese movimiento en la medida que el movimiento se va ejecutando. Entonces, es bien bonito esto porque hay una retroalimentación en línea. Mientras el movimiento se va generando, el sistema nervioso tiene que ver si el movimiento se está generando en las condiciones, digamos, que están de acuerdo al plan del movimiento. ¿Ya? Porque puedo planear abrir la ventana, pero el resultado final es que abrí la puerta, o viceversa. Planeé abrir la puerta y lo que sucedió es que abrí la ventana. Entonces, abrir la ventana no estaba dentro del plan inicial, sino que el plan inicial involucraba la apertura de la puerta. Entonces, ¿cómo se corrige eso en el tiempo? Si yo voy en la dirección de la ventana cuando quiero abrir la puerta, es entonces esa retroalimentación por los sistemas sensoriales que, por ejemplo, el sistema visual que retroalimenta al sistema motor para indicarle a través de información visual de cuál es la ruta que yo estoy siguiendo, si es hacia la ventana o hacia la puerta. ¿Ya? Entonces ahí es donde emerge este concepto o clarifica tal vez este concepto de control motor. ¿Ya? Y por supuesto, si estamos hablando de caminar, esto es bien importante coordinar las piernas. Entonces, ¿cuál pierna va primero, cuál pierna va después? ¿Ya?
Entonces, si uno toma un músculo y hace una disección de este músculo, ya por ejemplo tomamos el bíceps y hacemos una disección, lo que encontramos es que están formados por haces de, o paquetes, digamos, de fibras musculares, que son los fascículos musculares. Si uno hace una disección de los fascículos, entonces te vas a encontrar finalmente con la miofibrilla, o también conocida como célula muscular. Entonces eso es lo que tenemos aquí. La miofibrilla es la célula muscular, son células alargadas y que tienen estas unidades contráctiles que se denominan los sarcómeros, ¿ya? Son las unidades estructurales y funcionales de las miofibrillas. Entonces, lo que uno ve, por ejemplo, son estos sarcómeros, cuando se ven bajo microscopía de luz, se ve como un bandeo, ¿ya? Partes que son más oscuras, partes que son más claras, ¿ya? Entonces, funcionalmente y anatómicamente se ha definido de que un sarcómero está definido por estas líneas Z, ¿ya? Y en el fondo este bandeo no es otra cosa que la presencia de proteínas, ¿ya? Y las que a nosotros más nos interesan son estas proteínas que son parte del citoesqueleto, estos filamentos delgados de actina, y otras proteínas que actúan sobre estas proteínas del citoesqueleto, que es los filamentos gruesos o filamentos de miosina, ¿ya? ¿Ok? Entonces, la unidad contráctil es el sarcómero, y entonces para que una miofibrilla, ¿cierto? Una célula muscular alargada se contraiga, lo que se requiere es que los sarcómeros se acorten. Si uno piensa, digamos, que una miofibrilla, una célula muscular, está formada por muchas unidades de sarcómero, para contraer, ¿cierto? Para que esta célula muscular se acorte, lo que tiene que ocurrir es que las unidades contráctiles se acorten, es decir, que los sarcómeros se acorten. Y como los sarcómeros están conectados en serie, la contracción, entonces, la activación de este mecanismo de contractibilidad que permite entonces que los sarcómeros se acorten, entonces la dimensión total de acortamiento de esta célula muscular va a depender de cuántas unidades contráctiles o sarcómeros estén acortándose, ¿ya? Entonces, ¿cómo ocurre este proceso de contracción muscular? Entonces, lo que tiene que ocurrir es la formación y dinámica, digamos, de estos puentes cruzados. Estos puentes cruzados se forman entre los filamentos delgados de actina que se están mostrando ahí, con la representación de estos polímeros, de estas pelotas moradas ahí, ¿ya? Entonces, esos son unidades de actina que están polimerizadas, ¿ya? Formando estos filamentos delgados que son parte del citoesqueleto, y la miosina, que es lo que se ve acá abajo, ¿ya? Con sus unidades pesadas, ¿cierto? Que son las cabezas de la miosina, y las unidades ligeras, que son las colas de la miosina. Ahora, lo importante es que lo que ocurre aquí es que hay un ciclo de em, interacción entre lo que es las cabezas de la miosina y los filamentos delgados de actina. Y la miosina, las cabezas de la miosina, que se están mostrando acá, son capaces de hidrolizar ATP. Tienen actividad enzimática, y lo que hacen entonces es utilizar el ATP para formar estas uniones entre las cabezas de la miosina y la actina, y por supuesto movilizar los filamentos de actina por sobre los filamentos de miosina, que es finalmente lo que uno quiere hacer para producir el acortamiento de los sarcómeros. Entonces aquí se están ejemplificando eso que uno ve ahí, que estoy mostrando ahí con el puntero, son los filamentos gruesos de miosina, y estos son los filamentos delgados de actina, ¿ya? Entonces lo que uno quiere hacer es que los filamentos delgados se muevan hacia el centro del sarcómero, ¿ya? Y para mover entonces estos filamentos delgados hacia el centro, se requiere entonces
que la miosina forme estos puentes cruzados y desplace hacia el centro estos filamentos delgados de actina. Y como los filamentos delgados de actina están acoplados a otro tipo de proteínas que forman estos discos Z, entonces este acoplamiento con este otro tipo de proteína va a permitir entonces de que el sarcómero se acorte, y el acortamiento del sarcómero va a producir entonces que la miofibrilla, que es la célula muscular, se acorte. ¿Ya? Y el acortamiento de la miofibrilla entonces va a permitir, si uno suma el acortamiento de varias células musculares, va a determinar entonces el nivel de acortamiento que sufre el músculo, y por lo tanto entonces eso se traduce en el nivel de fuerza que un músculo, como en el caso del bíceps, puede generar. Entonces, ¿cuánta fuerza puede generar un músculo? Va a estar determinado entonces con cuántas miofibrillas o cuántas células musculares se están acortando y en qué grado esas células musculares se están acortando. Entonces, esa regulación fina de la contractibilidad muscular, por ejemplo, que uno lo piensa en el caso de las manos, porque las manos tienen un control muscular muy fino y nos permiten hacer cosas muy finas, como escribir, ¿cierto? Tocar un instrumento musical, pintar, qué sé yo. Esa coordinación entonces se realiza a través de coordinar cuántas miofibrillas se están acortando, y en base a eso entonces cuánta fuerza y qué tipo de movimiento en el fondo también se está ejerciendo. ¿Ya? Entonces es bien importante entender cómo los sarcómeros se acortan, y así entonces imaginarse cómo la miofibrilla se está cortando. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los determinantes del el ciclo de puentes cruzados? El ATP, por supuesto, entonces necesitamos energía biológica, entonces nuevamente tenemos el metabolismo que forma el ATP. Necesitamos calcio. ¿Por qué necesitamos calcio? Porque hay dos tipos de proteínas que también se están mostrando en este esquema y que aparecen después acá en el otro esquema que les voy a mostrar, que son responsables entonces de regular la formación de los puentes cruzados. Como los puentes cruzados se están formando y se están disociando, ¿ya? Para que de esa manera entonces estos filamentos de actina se puedan desplazar entonces por sobre los filamentos de miosina, ¿ya? Estos se mueven los filamentos de actina, y ese movimiento entonces es producido por el movimiento de las cabezas de la miosina, ¿ya? Entonces, para que se muevan las cabezas de la miosina, se requiere primero la formación de los puentes cruzados y, por supuesto, se requiere que estos sitios de unión entre miosina y actina estén disponibles. ¿Ya? De lo contrario, si no están disponibles estos sitios de unión, quiere decir entonces que no se van a poder formar los puentes cruzados. Entonces, esa regulación de la disponibilidad de estos sitios de unión se hace utilizando este tipo de proteínas que son proteínas de regulación. ¿Ya? La troponina y la tropomiosina son proteínas que permiten la regulación de la formación de estos puentes cruzados. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la troponina en amarillo, y esta alargada entonces es la tropomiosina. Entonces este es un sistema que se acopla a los filamentos de actina, y de eso entonces este acoplamiento es lo que determina entonces la disponibilidad de los sitios de unión entre actina y miosina. Y de esa manera entonces se puede regular, si uno lo piensa, se puede regular em, la contracción muscular, pensando, ¿cierto?, que lo que tiene que ocurrir es que se acorte el sarcómero. Entonces, sí, la manera entonces de poder ir determinando cuántas unidades, por ejemplo, de sarcómero se reclutan en un ciclo de contracción muscular, uno tiene que pensar también en que el sistema tiene la capacidad de regular cuántos sitios de unión entre actina y miosina están disponibles, utilizando estas proteínas
regulatorias que son la troponina y la tropomiosina. Aquí se ve, por ejemplo, en este esquema cómo ocurre, digamos, en la formación del puente cruzado. Entonces tenemos en este estado la miosina, luego la miosina se une, entonces según la disponibilidad de energía, ¿cierto?, de ATP, se une a los filamentos de actina, ¿ya? Siempre y cuando las proteínas regulatorias troponina y tropomiosina dejen disponibles los sitios de unión, y una vez que se forma el puente cruzado, la interacción entre las cabezas de la miosina y la actina, se hidroliza el ATP y las cabezas de la miosina entonces cambian el ángulo aquí entre las cabezas y las colas de la miosina, es decir, se mueven en esta dirección y los filamentos de actina pueden desplazarse con respecto a los filamentos de miosina. ¿Eh? Y luego, para que se disocien estos puentes cruzados, nuevamente se requiere la presencia de ATP y la hidrólisis del ATP para que estos puentes cruzados se disocien y los filamentos de actina entonces, que ya se han movido con respecto a los filamentos de miosina, las cabezas de la miosina quedan libres entonces para volver a formar otro puente cruzado, ¿cierto?, en otra parte de los filamentos de actina y volver a generar entonces el ciclo de los puentes cruzados. Entonces hay un ejemplo, se hidroliza esto y se movilizan los filamentos de actina, se vuelve a requerir el ATP para que se disocien los, los puentes cruzados y después entonces se vuelven a formar los puentes cruzados y se vuelve entonces a desplazar los filamentos de actina con respecto a los filamentos de miosina. ¿Ya? Y si uno lo ve en la parte de arriba del esquema, entonces acá tenemos, esto es la magnificación acá abajo de lo que está ocurriendo acá arriba. Y si uno piensa entonces que estos filamentos de actina se están desplazando, entonces se están moviendo hacia el centro del sarcómero por la acción de las cabezas de la miosina, y sabemos que los filamentos de actina están acoplados acá a los discos Z, y estos discos Z entonces se mueven, ¿ya?, porque los filamentos de actina se están moviendo hacia el centro. Entonces el resultado final de esto es que los sarcómeros se acortan, ¿ya? Y el acortamiento de los sarcómeros entonces es lo que define el acortamiento de las células musculares. Entonces este es el estado relajado, este es el estado contraído, y lo que cambia en el fondo es la longitud de los sarcómeros. Y si uno piensa que hay varios sarcómeros que están unidos en serie, entonces eso es lo que finalmente va a determinar el largo de la fibra muscular y por lo tanto entonces el nivel de contractibilidad de la musculatura. Ahora, todo ello no va a ocurrir si es que no hay un comando del sistema nervioso central. Entonces el sistema nervioso central, a través de la sinapsis neuromuscular, es decir, un comando electroquímico, es el que requiere la musculatura esquelética para que se genere también un potencial de acción en las células musculares y esto se traduzca entonces en la contracción muscular, que es lo que vamos a revisar con más detalle la clase subsiguiente. Esto voy a terminar acá diciendo de que las motoneuronas, ¿se acuerdan? Las motoneuronas entonces que están en la médula espinal, en el asta anterior es donde se encuentra el soma de las neuronas, entonces el axón es proyectado hacia la periferia a través de los nervios motores, estos nervios raquídeos que tienen estos dos componentes sensorial y motor, y entonces estos axones de estas neuronas motoras establecen sinapsis con fibras musculares. Entonces la unidad motora en el fondo es la motoneurona más las fibras musculares que está esa motoneurona dando inervación. ¿Ya?
Entonces un músculo puede ser inervado o enervado por una o más motoneuronas, y por lo tanto entonces eso determina el nivel de control que tiene el sistema nervioso sobre ese grupo muscular, y eso al mismo determina el nivel de tipo de movimiento que puede generar ese grupo muscular. ¿Ya? Y entendiendo entonces que la fibra muscular es la unidad por la cual se estructuran los músculos, ¿ya? Y al mismo tiempo entendiendo lo que habíamos conversado recién, de que estas fibras musculares contienen estas unidades contráctiles, entonces de alguna manera el comando electroquímico de las neuronas motoras se tiene que traducir en fuerza mecánica. ¿Ya? Y ya entendemos que una parte del proceso involucra la formación, este ciclo de los puentes cruzados, ¿cierto? La interacción entre la miosina y la actina, que permite entonces que los sarcómeros se puedan contraer y con ello entonces se pueda contraer la célula muscular. Entonces lo que nos queda ver ahora es cómo el comando electroquímico se traduce justamente en eso. ¿Ya? Y aquí hay una cosa clave. Y una cosa clave es, además del ATP, ¿cierto? Además de la energía que se requiere para que se formen los puentes, se formen y se disocien los puentes cruzados, se requiere calcio. ¿Ya? Entonces el calcio es importante porque el calcio es el que regula las proteínas reguladoras de la contracción, que son la troponina y la tropomiosina. Entonces la disponibilidad de los sitios de unión, acá en la actina, a la miosina, que es lo que regulan estas proteínas, la troponina y la tropomiosina, depende de la presencia de calcio. Entonces, ese es algo clave también dentro de la contracción muscular. Entonces, ¿cómo se traduce el comando electroquímico en contracción muscular? Ahí hay un nodo importante que es el calcio, la disponibilidad de calcio en el citoplasma para que se formen los puentes cruzados. ¿Ya? Y de esa manera entonces las cabezas de la miosina puedan desplazar los filamentos delgados de actina, ¿ya? Y producir el acortamiento del sarcómero. Entonces eso es lo que vamos a revisar en la clase de la otra semana, que es la unión neuromuscular, el neurotransmisor que participa, ¿cierto? Que es la acetilcolina. Vamos a revisar con más detalle la unión neuromuscular, la sinapsis neuromuscular y cómo ello entonces se va a traducir finalmente en la liberación de calcio y con ello entonces en la formación de los puentes cruzados. Y así entonces la contracción muscular. ¿De acuerdo? Ok. Sí, profe. Entonces, vamos a terminar la clase acá.